Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores. Sean todos muy bienvenidos. Aquí estamos en un nuevo capítulo de La Pura Verdad. Y hoy día estoy con una joven y talentosísima actriz que ya cuenta con más de 15 años de trayectoria, además siendo protagonista de destacadas series y teleseries, además autora de un libro, especializada en técnica Meissner como actriz y directora. Con nosotros la estupenda Luciana Echeverría. Hola Luciana, ¿cómo estás? Hola, Cata, bien, muchas gracias por la presentación, por la entrevista, por tener este espacio para poder hablar un poco más en profundidad. Así que muchas gracias a Chile Actores y a ustedes también. ¿No? Y gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Nos encanta poder tenerte y conocerte también en profundidad. Y bueno, para comenzar, pues nosotros ya tenemos como una tradición en este programa, es que nos gustaría saber en qué momento descubriste tu interés por la actuación. Wow. Me voy a remontar hace muchos años atrás. Em, con Drácula, fíjate, viendo una película Drácula con mi ¿Ya? hermana en el sur. ¿No? Yo soy del sur, viví hasta como los 8 años ya, y bueno, ya esa edad vi Drácula ¿Ya? con mi hermana, y, y dije, oye, qué ganas de ser actriz. O sea, como estábamos en un lugar alejada, decía, qué ganas de ser actriz, como, no sé por qué en mi imaginario pensaba que las actrices viajaban mucho, ¿no? Que ¿Ya? tenían como, no sé, eh, y mi hermana por otro lado decía, oye, a mí me gustaría ser coreógrafa, oye, sí, ¿qué pasa si que hacemos algo juntos? Recién ahí vi como la posibilidad de, o sea, entender que Mm. existía la actuación, ¿no? Con esta película. Em, y eso, y después ya cuando me vengo a Santiago, a los 10 11 12 por ahí me meto a un taller de teatro del colegio ¿Mm? y empezamos a hacer obras interescolares. Así que ahí teníamos festivales y ahí empecé a como a actuar, ¿no? A entender un poquitito más y, Muy y chica eso, igual todavía. sí, sí, muy, muy chica. Muy chica. Y bueno, espérate, y debutaste también en televisión, eras súper chica, estaba ahí todavía en Sí, el sí. colegio, como parte de la serie juvenil Carcú de TVN. ¿Cómo llegaste a ese proyecto? Llegué porque llamaron a un hermano que tengo, somos varios hermanos. Ya. Tengo un hermano que llamaron que lo habían contactado en algún momento, no me acuerdo, y lo habían llamado para un casting de niños, ¿ya? Ujú. Y en eso mi hermano me dice que lo acompañe, que qué pasaría también, imagínate tú, que si actuarías, qué sé yo, no sé qué, bueno, ya, y fuimos. Mm. Y, y al final hice el casting yo, mi hermano, otra hermana, y, y quedé. Y quedé ahí, el mismo día me dijeron, o al día siguiente, no me acuerdo. Y ahí empezó todo. Oye, ¿y cómo recuerdas esa experiencia? Eh, la recuerdo como un juego. ¿Mm? ¿Cuántos años eh, tenías exactamente? tenía en esa 14, 15 años. 14, Ya. 15 años, sí. 14, 15 años. Lo que pasa es que en ese momento, bueno, no sé si te acuerdas, pero había como un boom muy grande de los jóvenes. O sea, era como Sí, que tú total. salías en una serie
no era como ahora, era como que salía y todos te reconocían, Sí. entonces era como harta fama, te diría, como en esa generación. De hecho, hasta el día de hoy como que me encuentro con gente que me dice, que me recuerda desde esa época, Mm, pero a mí me pasó que empecé a grabar, empecé como un juego, esto, todo bien, aparte ya me interesaba la mm. actuación, o yo ya creía que quería ser actriz. Pero pasa paralelamente cuando estoy empezando a grabar que se muere mi padre. Entonces, de una forma repentina, no quiero entrar Mm. en Sí, detalles, está bien. pero eso para mí me marca profundamente porque en el fondo todo este boom, esta fama, esta cosa que empieza a pasar, ¿no? Mm, Para mí era como algo como que paralelo a lo que mm, estaba pasando, mm, ¿no? Y eso me duró bastantes años. mm. Así que fue nada, fue a ver, una puerta para empezar a actuar, ¿no? Para conocer a más gente, para hacerme un nicho, por así decirlo, Mm. y empezar este oficio, pero marcado un poco también con la muerte rondando, con la soledad, con la juventud, Claro, es con... que te tocó fuerte, po, porque Claro, te pasa esta experiencia con tu papá, pero también la experiencia de verse tan expuesta, siendo tan chica, de haber exacto. sido súper power, po. Súper, super power, sí. Mm, Y como te digo, como que yo no entendía mucho lo que estaba pasando como a nivel de... eh, emocional. o sea, nada. Mm, Entonces, en un momento ya un poco más grande, cuando tenía 18 19 empiezo a hacer teleseries, mm, eh, me doy cuenta que no sabía desde dónde me estaban dirigiendo. ¿Ya? mm, Entonces, los directores, por así decirlo. sí. Entonces, bueno, a los 17 18 estoy en la escuela Fernando González, un año y medio en los talleres nocturnos, Ajá. mientras grababa teleseries eh, y mientras terminaba el colegio. No, qué heavy. ¿Cómo podíais dividir ahí tu tiempo tanto? No sé, y ya vivía sola. Bueno, entonces, Te en el- en pasaste. el- sí, a los 18 19 de repente empiezo a entender que no entiendo desde dónde me estaban dirigiendo los directores, cuál era su conocimiento y cuál era mi conocimiento también con respecto a esto que me estaba enfrentando, ¿no? Mm, Entonces, ahí empieza como una búsqueda, sigo trabajando, sigo haciendo talleres, siempre he tomado muchos talleres, pero en un momento me interesa mucho la Escuela de San Antonio de los Baños, de la Escuela de Cine y Televisión en Cuba, y me voy a estudiar dirección de actores con Corina Mestre, que es una tremenda profesora, actriz cubana, amiga de Víctor Jara. Bueno, y llego para allá y le digo alucinaste. que, claro, llego para allá, le digo que vengo de Santiago, de Chile. Y ahí como que me empieza a decir que fuerte tu país, que fuerte tu país. Bueno, con todo lo que había pasado, ella amiga Mm, de Víctor. mm. Y ahí empiezo a entender también de dónde venimos, quiénes somos como chilenos, como chilenas. Y a entender también un poco todo, todo. Y es maravilloso porque tú vas a un lugar y es como un retiro. Mm, Es como un retiro, es una isla, muy metódico, todo el día trabajando, en la noche viendo películas, en la mañana hablando de las películas. Es muy intenso, muy bonito y me enamoré de ese lugar. Y después seguía viniendo a Chile y después seguía yendo a Cuba y me fui a estudiar la técnica Meissner con Stephen Bailey, el nivel 1 2 para dirección de actores y también para actores, o sea, para dirigir actores en el método Meissner y también para hacer para actuar en el para método actuar. Meissner. Así que así, después
no sé, me fui a estudiar también a Barcelona, mismo corporal dramático, para ir complementando también esta cosa como del cuerpo. Hiciste tu propio Em, camino, hiciste una búsqueda actoral y tú misma fuiste como haciendo tu formación, digamos. sí, sobre todo porque cuando yo tenía 20 por ahí, no habían escuelas de actuación a cámara. Mm, Y nada, en lo absoluto. De hecho, yo me topaba con puros compañeros de teatro, teatro 100%. Y claro, yo venía 100% del audiovisual, pues desde mm, muy chica. Y también era un poco, no sé si discriminada es la palabra, pero sí un poco mirada como ella no estudió teatro, digamos. mm, Entonces, esa cosa igual se siente se de siente. alguna Mm, forma. Pero yo sentía que tenía bastante camino recorrido cuando me tocaba actuar mm, con gente que venía y que en el fondo esas personas no sabían cómo pararse al frente de una cámara. mm. Y, y eso, entonces como que siento que ahora ya hay varias escuelas, ya se está como, ya es más Sí, conocido el tema de sí, de audiovisual. actuación a cámara. Oye, espérate, pero vamos de nuevo un poco atrás, porque partiste tu carrera en Carcú, qué sé yo, pero después te fuiste a Canal 13 y participaste de diversas producciones, desde Corazón Rebelde hasta Primera Dama. Esa etapa, ¿cómo la recuerdas? Buenísima, súper buena. Entretenido, bueno, hartos compañeros. ¿Tú estuviste en Corazón Rebelde, no? No. No, Ah, no. ya. Em, no, entretenido también empezar a trabajar también como en las teleseries, ya como Mm, no en algo juvenil, sino como empezar a actuar con actores que uno los veía de más chica y era como tan alucinante, ¿no? Es tan alucinante todo esto, sí. como entrar a un mundo totalmente ficticio de la realidad, o sea, sí, ficticio y como tener este espacio de encuentro, de juego, es muy entretenido. Yo lo pasé muy bien, la verdad, actuando toda esa época. O- Oye, y ponte tú, también estuviste has sido parte como de teleseries nocturnas, que han tenido también historias súper como oscuras, intensas. Y una de ellas, que la protagonizaste el 2015, que fue La Poseída. ¿Cómo preparaste ese rol? ¿Y qué significó además ese proyecto para ti? Harto, significa harto. Creo que me dio la posibilidad de mostrar un poquito, de trabajar más bien un personaje, ¿no? Mm, Porque pasa mucho que en teleseries como que cuesta mucho a veces trabajar realmente un personaje, como, no sé por qué, porque las que siempre son las mismas, las escenas se repiten porque tiene que durar mucho, mm, entonces como que cuesta un poquitito. Y aquí había como todo un tema real de partida de la Carmen Marín, que fue una chica real, que nació en Valparaíso, que fue huérfana, después que se fue a Santiago y estaba todo este tema en ese momento en Chile, del pensamiento de si ella tenía histeria o estaba poseída realmente mm. por el diablo, cuando la Iglesia Católica era la que mandaba en ese momento. Entonces, hacer esa búsqueda fue muy interesante. Leer mucho. eh, me fui hasta Platón, porque también el tema de la histeria, de la mujer, de toda esta cosa del psicoanálisis, ¿no? Mm, Es muy interesante de estudiar. A mí me gusta mucho estudiar y me gustan mucho esos temas también. sí. Me gusta mucho el conocimiento del ser, por así decirlo. Entonces creo que este era un tema importante. Y nada, estudié mucho y eso, me fui hasta los filósofos. Platón en un momento decía que la histeria era que la mujer tenía en su seno un animal sin alma, ¿cachai?
Entonces yo como que no pescaba ni lo que decía la Iglesia Católica, ni lo que decía tampoco los psicoanalistas, sino que de repente me iba como a Freud. Y ahí iba, Mm. porque uno nunca tiene mucho la verdad. Entonces, nada, fue entretenido. El elenco también, un elenco muy, muy, muy potente. Eh, me hice grandes amigas. eh, Oye, el trabajo y con el director ahí fue de haber sido igual súper compenetrado, me imagino, ¿no? Con ese Víctor personaje. Huerta. Sí, la verdad, tuvimos, sí, o sea, tuvimos que estar bien, 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 bien afiatados y tuvimos que en algún momento poner los puntos y yo también ponerme los límites, ¿no? Mm. Como, sí, sí. Pero que como Yo creadora dices tú, como con respecto sí, a eso. sí, 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 como creadora, porque en algún momento yo dije, a ver, una teleserie con exorcismo, Mm. acá en Chile se va a prestar para risa, voy a salir en todos los memes posibles. No, o sea, Claro. imagínate que Linda Blair Mm. estuvo no sé, hizo un par de escenas y quedó más o menos, y yo voy a tener que hacer no sé cuántos Claro. capítulos en posesiones, Mm. y entonces, nada, yo tenía mucho, mucho susto a eso, y Mm. por lo mismo trabajé un montón como, oye, que esto no se vea vulgar, o sea, Mm. como, Claro, no como que sé, quede bien hecho. Que que quede bien hecho, claro. mm. Y de alguna forma resultó porque por lo menos nadie se rió. Oye, ¿y a ti te gustó la experiencia de esa teleserie, de tu trabajo, así como de haber personificado? Sí, pues, Sí, maravilloso, sí. estuvo. Lo que te digo, por estudiar cómo era esta mujer, qué había pasado con ella, Mm. cómo... Eso me interesa a mí, como las Mm. historias reales y finalmente también cómo se aprovechan de esa persona, porque finalmente la ocupó, no sé, un psiquiatra que venía de Francia y era súper reconocido, y un cura súper reconocido de la época, y al final la niña terminó muerta en una fosa común y la ocupaban para casi como, mm, mm, no sé, po, como conejillo de India, y la mostraban Ay, qué atroz. a todo el mundo, y finalmente una vida súper solitaria, y Mm. eh, nada, pero estuvo Sí, po, entretenido, súper entretenido. qué bueno. Oye, hablemos un poquito de las series que has trabajado, porque has trabajado en importantes proyectos de este formato. Bueno, la más reciente fue La sangre del camaleón, que se estrenó en agosto, donde interpretas a Gina, una mujer poderosa, con una personalidad fuerte, pareja de Daniel Alcaíno también. ¿Cómo construiste ese personaje? Que además se ambienta en plena dictadura. Sí, bueno, y es una historia bastante masculina, ¿no? Entonces los personajes femeninos, como en esa época también, eran difíciles de observar también, ¿cachai? Mm. Sobre todo porque ella era, a ver, ¿cómo la construí? Eh, Viendo imágenes, obviamente DVD de la época y todo, pero para mí Gina es una víctima un poco de las circunstancias, ¿no? Porque es una persona que no tiene que ver, no está ligada a la política en sí, no sabe si es de izquierda o Mm. de derecha. Ella es una mujer exitista que quiere ser la mejor vedette, quiere salir al mundo, digamos, pero se ve envuelta en esta situación donde termina siendo una víctima de Corbalán, Mm. de Mariano Jara, Corbalán ficticio, digamos, Sí, claro. en la serie. Eh, y finalmente una mujer súper sola. Mm. Es una mujer que en esa época trabaja como vedette, es madre, no es la madre perfecta, digamos, pero es la madre
patriarcal, por así decirlo, porque es la que da el sustento de dinero para su casa, pero también es juzgada por su madre, por hacer lo que hace, por no estar con tiempo con su hijo. Eh, en un país que se está cayendo por todos lados. Y finalmente lo que ella busca es como, nada, pues, crecer y finalmente está embarcada en esta situación también por sus pecados, Mm, también por querer ser ambiciosa, ¿no? mm, Por ver a un empresario que tiene mucho dinero y piensa que ahí también puede agarrarse de alguien y estar bien y claro. segura y con la fama y todo, y termina cayendo en lo peor, digamos. Pero eso, Oye, la, Luciana, la construye en base a su historia. No sé si sí, te respondí la pregunta. sí, sí, perfecto. Oye, ¿y qué valor encuentras tú que tiene contar estas historias en televisión? Sobre todo ahora hablar de estos temas a 50 años del golpe de Estado. Ay, es un valor, bueno, hacer memoria de alguna forma, Mm, porque muchas cosas están ocultas aún. Entonces, en el fondo es como eh, tratar de juntar nuestros pedacitos rotos, así veo, mm, como sociedad. Creo que hay una herida muy profunda. Yo soy un poco pesimista con respecto a esto, como que me cuesta que esa herida se sane o se mm, vaya a sanar. Creo que hay una división muy grande. Lo que pasó fue terrible, aunque del otro lado pidan perdón, aunque no lo quieran pedir o no quieran reconocer, pidan perdón, aún así no sé si es sanable, digamos. mm, Entonces, bueno, de alguna forma, contar estas historias, nada, es como saber un poquitito, es como cuando uno no sabe lo que le pasó en su historia personal y de repente te ves con actitudes de más grande y de repente empiezas a escarbar, a escarbar, a escarbar y de repente te encuentras con cosas tuyas en el pasado que no sabías y eso te permite tener una verdad, tener una claridad y empezar a trabajar desde ahí. Y creo que es un poco eso lo que hace esta mm. serie, ¿no? Claro, poder Eh, empezar tal vez a entender y tal vez desde ahí poder empezar a sanar. Ojalá que puedan como ayudar. Ojalá que pueda Mm, ayudar, pero eso es como visibilizar desde alguna forma, igual el camaleón tiene una propuesta distinta también de mm, tratar esta historia, ¿no? Como mm, un cine más independiente, con una propuesta de, entre comillas, entretención, mm, con una historia que va más rápido, o sea, no contar la historia de la dictadura o de los mm, personajes tan en cámara lenta, o quedarnos tanto en el silencio, quedarnos tanto en esa quizás melancolía, sino un poco jugar con el cine, con sus formas de contar el mm. cine de distintas formas, como Tarantino, Buenos Muchachos, Casino, Sí. tratar de hacer algo un poco lúdico, entre comillas, y que sea un poco tragable también toda esta historia, ¿no? Pero, Absol- pero son historias que también son difíciles, mm, sí, pues. pero son necesarias totalmente. Creo que siempre tiene que haber historias que estén contando nuestra historia. Mm, recordándonos, mostrándonos. ¿Mm? Oye, Luciana, también has participado en otras series, como Tira, Mary and Mike, Por fin solos también. ¿Qué personajes en este formato han significado tal vez un mayor desafío para ti? Bueno, Miriam Mike, de todas maneras, porque Miriam Mike, bueno, hablando de esto mismo, Mm, es un personaje que, Mónica Lago, es un personaje de una mezcla de mujeres que participaron en la DINA, mm,
porque no fuerte. se sabía que había participación de mujeres netamente Mm, tal. Entonces, también esto de investigar y también ver que había mujeres que participaban en tortura en la DINA, también bueno, es potente. Entonces, ahí también investigación nuevamente mm, y conocer más nuestra historia, ¿no? Que es un personaje, una mezcla entre la Ingrid Olderock, la Chani, la Flaca Alejandra, Liliana Walker. Entonces es una mezcla de mujeres que entre que fueron agentes, entre que eran la secretaria del Mamo Contreras, entre la mm, Ingrid Olderock, que era una mujer nazi que venía, que entrenaba perros para violar a mujeres, qué que horror. fue una mujer que cuando estuvo el centro de, si no mal recuerdo, de Tejas Verde, ella fue la que llegó con un formato para decirle al Mamo Contreras, mira, yo puedo adiestrar a mujeres. Y yo, entonces, esas cabezas Sí. siniestras también Mm. existieron. Y bueno, y este fue un personaje que mezclaba un poco todo eso y que personalmente, no sé cómo se haya visto, pero personalmente a mí me nutrió mucho también como la parte de la investigación, ¿no? Mm, Y entender que hombres y mujeres eran igual o más brutales a la hora de torturar. O sea, hay mujeres que les tenían que sacar la Gigi de la mano, de los drogadas que estaban también, o de los mm, enajenadas que estaban con esto, porque también mientras más violenta eras o más violento eras, mejor te veían y más, ay, qué a más atroz. subías de rango, Mm, digamos. Entonces, era un momento muy loco, muy enfermo, muy psicópata, muy intenso, mm, eh, en donde es interesante saber el lado oscuro, como totalmente. por lo que hablábamos. Mm. Y, y eso también de hacer una coproducción con Argentina, también siempre uno quiere que su trabajo como que crezca, lo vean en otros lados, Lógico. eso es maravilloso, entonces también esa oportunidad que se muevan a festivales en Berlín, en distintos lugares, también eso es bien gratificante. Oye, Luciana, mira, no nos queda mucho tiempo, pero antes de que vayamos terminando, quiero un poco hablar de cine, porque también has trabajado con directoras y directores súper premiados como Mariali Riva, Gustavo Gref Marino, Pablo Illanes. ¿Qué te ha dejado el cine en tu aprendizaje y en tu desarrollo finalmente como actriz? Bueno, la escuela de cine, trabajar en cine, pero además ir a Mm. la escuela de cine me dejó una biblioteca gigante de películas y de documentales. No, pero entender el cine desde otro lugar, o sea, entender la actuación desde otro lugar. Mm, Eso me dejó el cine. Yo ahora hago talleres, por ejemplo, acá en la quinta región, y trabajo siempre desde la mirada del audiovisual. O sea, la diferencia del teatro, de ser, no sé, en el teatro las actrices son más exagerados, por así decirlo, con una mm, razón lógica, porque el último de la butaca tiene que escucharte, tiene que verte y tiene una razón, ¿no? En el mm, cine todo es mucho más íntimo y el pensamiento es lo que va llevando eh, la imagen, el cuadro, el mm, escenario. Y ese trabajo es es muy precioso de seguir explorándolo, masticándolo, haciéndolo, es muy bonito. Eh, Qué eso entretenido. creo que Y me ha dejado todo, tú das todo para clases. seguir. Sí, Qué rico. sí, Y eso, hago talleres aquí para actores y no actores, personas, se llama actores naturales, ¿no? mm, Porque, y hago una mezcla de toda mi metodología, las distintos maestros, maestras con las que he tenido, más mi experiencia, y hago unos talleres en donde es maravilloso porque llega gente que no tiene nada que ver con la actuación, pero siempre quisieron ser actores claro. y tienen una voluntad para trabajar y eso me parece genial porque a veces yo pienso también que
no sé, hay gente que está en la profesión equivocada, así como, eh, Totalmente. sí, entonces, no, es Qué bonito rico. dar ese espacio y bonito conectarse a través de la actuación también con la gente y también descentralizar, ¿no? Salir un poco de Sí, Santiago, hacer talleres aquí en la quinta región y abrir un poco el espectro. me encanta. Oye, Luciana, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Se nos pasó el tiempo volando, tengo mil cosas más que hablar contigo, pero hay algo que no quiero dejar pasar, que es para que invitemos también a la gente a escucharte en un proyecto que realizaste para Chile Actores, que se llama Palabra de Actriz, donde actrices chilenas finalmente leen fragmentos de libros de su autoría. Y justamente Ujú. aquí en este podcast está disponible el capítulo donde narras parte de Hasta que valga la pena vivir. Haz esa invitación para que escuchen ahí el Invitación. podcast. Bueno, siguiendo con la memoria, hasta que valga la pena vivir, es un libro de memoria, es un Mm, ejercicio de memoria, de que no se nos olvide de lo que pasó el 18 de octubre, mm, que está todo plasmado en las murallas, que fueron la misma gente la que fue escribiendo esta historia, pese a que después se fueron borrando. Es un libro de fotografía que va contando periodísticamente lo que fue sucediendo día a día, y eso, los dejo invitados a que puedan escuchar este libro. Yo narro ahí dos secciones, Cename y Feminismo, que fueron dos luchas también que fueron importantísimas en su momento y hasta el día de hoy, debo decirlo también. absolutamente. Así que si quieren escucharlo, ahí está con todo el cariño del mundo. Oye, y te felicito además por haber hecho este libro maravilloso. Y bueno, Luciana, que lata que se nos pasó tan rápido el tiempo, pero muchas gracias por haberte dado este espacio para estar aquí en La Pura Verdad. Gracias a ti, Cata, un besito grande. Y muchas gracias por hacer este espacio también y visibilizar el trabajo y la trayectoria de los actores y actrices de Chile. Así que Sí, muchas estamos gracias. felices, nos encanta este espacio. Muchas gracias a ti, te mando un beso gigante y beso, por supuesto, a todos los que nos escuchan aquí en La Pura Verdad y los dejo invitados para el próximo capítulo. Un beso a todos. Chao, chao. Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores.